Tema 8. Ecuación de conservación de la energía y turbomáquinas, parte 2. Vamos a obtener la ecuación de conservación de la energía en forma diferencial. Para ello, partimos de la ecuación de conservación de la energía en forma integral aplicada a un volumen fluido. Al igual que para las otras ecuaciones de conservación, lo primero que haremos será transformar las integrales extendidas a superficies fluidas en integrales extendidas a volúmenes fluidos, empleando el teorema de Gauss. Luego transformaremos las integrales extendidas a volúmenes fluidos en integrales extendidas a volúmenes fluidos diferenciales. Y por último, sustituiremos las integrales extendidas a volúmenes fluidos diferenciales por el valor del integrando. Desarrollaremos el primer término como la derivada del producto de la densidad por la energía total y desarrollaremos el segundo término como la divergencia del producto de ρv por la energía total. La suma del primer término y del tercero es cero, ya que es el resultado de multiplicar la energía total por la ecuación de continuidad que está igualada a cero. La suma del segundo término más el cuarto es la densidad por la derivada sustancial de la energía total. Obtenemos, por tanto, que la densidad por la derivada sustancial de la energía total es igual a menos la divergencia de P por V más la divergencia de tau' por V más ρf sub m por V más el calor que entra por unidad de tiempo por radiación más el calor que entra por unidad de tiempo por reacción química más el calor que entra por unidad de tiempo por conducción. Esta es la ecuación de conservación de la energía en forma diferencial. Si la conductividad térmica es constante, puede introducirse dentro de la divergencia, con lo cual el término de conducción sería igual a K laplaciana de la temperatura. El término divergencia de P por V puede desarrollarse como gradiente de P escalarmente por V más P divergencia de V. El primer término es el trabajo mecánico de las fuerzas de presión. El segundo término es el trabajo de compresión. Partiendo de la ecuación de conservación de la energía en forma integral aplicada a un volumen fluido y agrupando el término de la potencia de las fuerzas de presión junto con la integral de tipo convectivo de la energía total, obtenemos una forma alternativa de expresar la ecuación de conservación de la energía en forma integral aplicada a un volumen fluido. Esta expresión se va a utilizar para obtener la ecuación de conservación de la entalpía de remanso en forma diferencial. Al igual que para el resto de ecuaciones de conservación, el primer paso será transformar las integrales extendidas a superficies fluidas en integrales extendidas a volúmenes fluidos mediante la aplicación del teorema de Gauss. El segundo paso será transformar las integrales extendidas a volúmenes fluidos en integrales extendidas a volúmenes fluidos diferenciales. Por último, sustituiremos las integrales extendidas a volúmenes fluidos diferenciales por el valor del integrando. Finalmente, sumaremos y restaremos el término parcial de presión con respecto del tiempo. Desarrollaremos el primer término como la derivada del producto de la densidad por la entalpía de remanso y desarrollaremos el segundo término como la divergencia del producto de ρv por la entalpía de remanso. La suma del primer término y del tercer término es cero, ya que es el producto de la entalpía de remanso por la ecuación de continuidad que está igualada a cero. La suma del segundo término y del cuarto término es la densidad
por la derivada sustancial de la entalpía de remanso. Obtenemos, por tanto, la ecuación de conservación de la entalpía de remanso en forma diferencial, que nos dice que la densidad por la derivada sustancial de la entalpía de remanso es igual a la parcial de la presión con respecto al tiempo más la divergencia de tau' por V más ρ F sub m por V más el calor que entra por unidad de tiempo por radiación más el calor que entra por unidad de tiempo por reacción química más el calor que entra por unidad de tiempo por conducción. Si comparamos el término convectivo con el término de conducción, obtenemos que es del orden del número de Reynolds basado en la longitud por el Prandtl, lo que se conoce como número de Peclet. Si el número de Peclet es mucho mayor que la unidad, puede despreciarse el término de conducción frente al término convectivo. De la ecuación de conservación de entalpía de remanso en forma diferencial se deduce que si el Strouhal es mucho menor que la unidad, el Reynolds es mucho mayor que la unidad, el calor por radiación y por reacción química es cero, el Reynolds por el Prandtl es mucho mayor que la unidad y el Freud es mucho mayor que la unidad, el gradiente de la entalpía de remanso es cero. Y si proyectamos sobre una línea de corriente, la entalpía de remanso a lo largo de una línea de corriente es constante.